Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que vean este video. Estoy aquí observando pues el gran desmadre que traen en las redes y también diversos medios periodísticos, tanto de radio, de televisión, el internet, sobre el hecho de que López Obrador haya abierto las puertas a los señores evangélicos. Ya leímos la otra vez el periódico de la jornada, también Proceso, y ahora vamos a leer acá El País, que tiene cobertura en Europa, Estados Unidos, México, América Latina, Oriente Próximo, Asia y África. Ándale, como quien dice, El País tiene difusión a nivel mundial. Y el encabezado aquí, como quien dice a 8 columnas, dice: López Obrador abre las puertas de su gobierno a los evangélicos. Confraternice ha solicitado al Ejecutivo otorgar concesiones de radio y televisión a grupos religiosos. Y aquí vemos una imagen de donde está López Obrador en medio, pues, y ahí están un chingo de pastores de diversas denominaciones. Bueno, me imagino que aquí estos pastores que se ven aquí han de ser de Iglesia de Dios Evangelio Completo, Asambleas de Dios, La Roca. La Roca, me acuerdo de un pastorcito de esa iglesia que se me puso ahí cuando hice una actividad en el Andador Madero. Se me puso con una mesota y un amplificadorzote ahí a pedir el voto, pues quería ser diputado ese pendejo. Pero pues le gustó mucho el lugar donde yo estaba, porque ahí teníamos bastante gente, pues. Y pues ahí andaba diciendo que ellos no eran políticos, que ellos no eran rateros, que ellos no eran esto y que no eran aquellos. No, pues los evangélicos cuando se meten a la política son asesinos, son rateros, son ladrones, son traidores a la patria, así que no vengan con esas chingaderas. Pues ya mero nos agarrábamos a chingazos con este güey. Lo bueno fue que no ganó el culero, pero sí me estuvo amenazando ahí. Bueno, el caso es que aquí están los reunidos con López Obrador y la nota dice: sobre el escritorio de Arturo Varela hay una desgastada copia de 2018, La Salida, el libro que Andrés Manuel López Obrador utilizó como plataforma a su exitosa tercera campaña presidencial. En la primera página, justo sobre la firma del hoy mandatario de México, se lee: para mi amigo de siempre, cristiano auténtico y demócrata sincero. El ejemplar se ha convertido para este pastor cristiano en un objeto de consulta tan recurrido como la Biblia. Con el gobierno tenemos una afinidad espiritual, dice Arturo Varela. Mi relación no es con el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Ha sido siempre con López Obrador, el presidente de México. Y acá sigue: este pastor de 65 años, originario de Frontera, Coahuila, al norte del país, puede presumir lo que muy pocos en algo más de 100 días de la nueva administración ha sido recibido en Palacio Nacional por el presidente López Obrador en 2 ocasiones, en menos de un mes, el 21 de febrero y el 13 de marzo. A las reuniones acudió acompañado de 20 ministros cristianos de la organización que fundó y encabeza hace 30 años, la Confederación Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Confraternice. Y dice este cabrón: Dios nos ha abierto unas gigantescas puertas porque hemos sido invitados a colaborar, invitados en la madre, a colaborar con el gobierno federal en algunos programas sociales. Programas sociales. Qué mal huele esto. Estos encuentros han hecho alzar la ceja a más de uno en México, un país que cela con cuidado su laicidad
y en el que se tomaron las armas para luchar por la separación entre la Iglesia y el Estado a mediados del siglo XIX, gracias a leyes decretadas por el gran presidente Benito Juárez, uno de los referentes de López Obrador. Bueno, cabe señalar que López Obrador se dice juarista, pues, pero eso de andarse reuniendo con ministros de culto, haciendo arreglos, dándoles facilidades y sobre todo intentar otorgarles concesiones de televisión, de radio y todo eso. Oye, pues son chingaderas, ¿no? Ahí sí como que la está cagando mi tocayo, pues. Ha hecho cosas muy buenas, cabe señalar, claro, hay algunas cosas que yo admiro de lo que hizo. Por ejemplo, quitarles la pensión a los pinches expresidentes, una chingonería. Quitarles la seguridad que tenían como 100 elementos del ejército, incluidos generales, capitanes mayores, tenientes, sargentos. Bueno, son chingaderas, ¿no? Tener que cada expresidente, aparte de millonarias pensiones que se les estaban dando, tuvieran esa cobertura de seguridad, siendo que con todo el dinero que se robaron esos hijos de la chingada, pues obviamente que se pueden pagar un ejército completo de seguridad privada con armamento de punta de lo mejor y sin ningún sacrificio, sin ningún pinche sacrificio. Pero en fin, el caso es que el gesto del hoy mandatario parece ir en contrasentido. Hay una enorme confusión creada por el presidente, quien se quiere convertir en el sumo sacerdote moralizador de la vida política mexicana, considera Roberto Blancarte, uno de los máximos estudiosos de la religión en el país. Bueno, pues sí, en realidad sí es una bofetada, una patada en los huevos, en ayunas a Benito Juárez, pues al gran Benito Juárez. Oiga, ¿qué se entiende por laicidad? Pues la laicidad es que hay una separación entre el Estado y las iglesias. No solamente, bueno, en aquel entonces pues fue contra la Iglesia Católica, que era la que tenía prácticamente la hegemonía. Grábese eso, hegemonía. Y pues de esa manera fue que al separar iglesia y gobierno, fue un gran beneficio a la libertad religiosa. Ahí, pues yo aplaudo mucho, es lo que más aplaudo yo de Benito Juárez, que se haya enfrentado al poder más cabrón que teníamos en México en aquel entonces, que era el poder de la iglesia, que manipulaba, ponía y quitaba gobiernos. Imagínense, oiga, y hasta nos vino y nos trajo aquí a dos emperadores, primero al cabrón aquel Agustín de Iturbide y luego al ojete ese de Maximiliano de Habsburgo, avalado por las bayonetas del ejército francés, enviadas por el asqueroso Papa Pío IX, que pues se comprometió el Papa a apoyar financieramente el pago de las tropas francesas que nos hicieron mucha matazón de mexicanos. Algo terrible. Entonces, las leyes de reforma, un gran acierto y un gran beneficio a la libertad religiosa. Entiéndase por libertad religiosa el derecho que tenemos todos los mexicanos de tener la religión que nos dé nuestra chingada gana o no tener ninguna y difundir nuestras ideas religiosas en cualquier sentido. Tengamos o no tengamos religión, se nos debe de respetar, se nos debe de dar cobertura, se nos debe escuchar en todos los ámbitos. Eso es la auténtica libertad religiosa. No lo que dicen los católicos, que la libertad religiosa es el derecho que tienen ellos de imponer a huevo su religión, o la de estos señores cabrones acá evangélicos que ahora se están agarrando del poder para intentar avanzar. Eso de que moralizar, eso de que ética, eso de que dar ¿cómo se llama?
preparación, formación. eh, para eso no tiene por qué intervenir la religión y menos auspiciada por el Estado, el presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, dice aquí, se apoyó en un partido de corte evangélico, el PES, para su coalición presidencial. Juntos haremos historia. Aquí cabe, cabe señalar que la colaboración en votos del PES fue muy marginal, muy marginal. En primer lugar, no lograron ni siquiera el 3% de la votación, grábeselo bien, ni siquiera el 3% de la votación, de tal manera que perdieron su pinche registro. Aunque López Obrador intentó ahí mediar, presionar para que no lo perdieran, pero la ley es la ley y en este caso, pues ni modo, había que cumplirse. No alcanzaron el 3% de votos, porque a pesar de que tenían ahí el nombre de López Obrador en su promoción, en su partido, para que ahí se votara por López Obrador, pues nosotros difundimos, yo lo hice en lo personal, que quienes votaran por López Obrador, que no lo hicieran en el PES, porque ese partido es una mierda, es una organización ultra, y muchos no saben. La legata que tuve con el pinche pastor ese, con el que ya mero me agarraba chingazos allá en el Andador Madero, yo le dije, tú no sabes dónde nació tu pinche partido. Y yo sí. Y el güey me jale con que no, pues que aquí en México, no, le dije, no fue aquí en la Ciudad de México, fue en la Baja California, y yo soy de la Baja California, y a mí no me vas a hablar del PES más que pura chingada, porque yo estoy batallando con esos culeros de hace un chingo de años. Bueno, se apoyó en un partido de corte evangélico, dice el PES, para su coalición presidencial Juntos Haremos Historia. La organización perdió el registro recientemente cuando el Tribunal Electoral ratificó que el partido no alcanzó el 3% de los votos nacionalmente en los comicios de 2018. Se calcula que en México hay 30 millones de evangélicos. De las 9.285 asociaciones religiosas registradas ante el Ministerio de Gobernación, de 5.500 pertenecen al universo evangélico. Imagínense, oiga, 5.000 religiones evangélicas, incluyendo a las metodistas, bautistas, pentecostés, adventistas, espiritualistas, grupos bíblicos. Confraternice dice agrupar a 7.000 iglesias en todo el país, a pesar de que los analistas ponen en duda su influencia. Es solo un grupo de 100 iglesias chiquitas, chiquitas. O sea, no le llegan ni a los talones, por ejemplo, a la Luz del Mundo. Que aquí en Guadalajara, pues a unos kilómetros aquí cerquita, en Huentitán, ahí está la colonia de Hermosa Provincia, sede de la iglesia que, como ellos se hacen llamar, Iglesia del Dios Vivo, la Luz del Mundo. No le llegan ni a los talones. Yo calculo que ni la mitad, ni la cuarta parte de integrantes de la confraternice no le llegan a los talones a la Luz del Mundo. Nomás con eso digo todo. Pero voy a verificar ese dato. El caso es que dice aquí, 5.500 pertenecen al universo evangélico, incluyendo las metodistas, bautistas, pentecostés, adventistas, espiritualistas y grupos bíblicos. Confraternice, que dice agrupar a 7.000 iglesias en todo el país, a pesar de que los analistas ponen en duda su influencia. Es solo un grupo de 100 iglesias chiquitas en el mar de 4.000. No son todos. Hay más expresiones y más grandes, matiza Blancarte.
Y aquí reconozco yo que este Blancarte es un experto en el asunto religioso. Yo tengo más de 50 años investigando este pedo, este, aunque con herramientas un tanto rudimentarias. Yo la mayoría de mi investigación la he hecho de manera visual, de manera testimonial, estando presente, haciendo entrevistas, recorriendo todo el país, analizando, pues viendo también las noticias de periódicos, radio, televisión, internet, libros. Uno de mis grandes maestros en este aspecto de la investigación del fenómeno religioso evangélico, pues fue Eduardo de Ríos, mi maestrazo, que en paz descanse. Yo me inicié una vez que llegué a Librolandia ya por 1966 o 1965, porque a mí siempre me ha gustado la lectura. Me encanta leer, y allí en Librolandia a veces ponían ofertas de diversos libros muy baratos que la gente no les interesaba, pero no porque no interesaran esos libros a nadie, dejaban de tener cosas muy buenas. Y ahí pues me hallaba a veces muy buenas ofertas, y casualmente voy viendo el libro de los supermachos, no hombre, pues yo lo agarré pensando que era un libro de chistosadas, que me iba a hallar ocurrencias y cosas así, ¿no? Para vacilar, y que cuando lo voy leyendo en la madre dije, esto es oro, es oro. Eduardo de Ríos, los supermachos, no hombre, qué bárbaro. Inolvidable el maestrazo Eduardo de Ríos, un genio del análisis. Además, ¿cómo no iba a ser él un experto en este asunto si ya casi era sacerdote, pero lo corrieron o renunció, no recuerdo, al seminario? Un experto en la Biblia, escribió varios libros sobre la cuestión de la Biblia, de los papas, bueno, en fin. Y vamos a seguir acá leyendo lo que dice el Blancarte, que es un chingón en materia de análisis religioso. Varela recuerda con precisión los discursos en los que López Obrador utiliza citas o referencias religiosas, entre ellos el 30 de enero, cuando el presidente dijo que era un pecado social que los empresarios retuvieran el salario de los trabajadores. Está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y hasta se los puedo citar, dijo al día siguiente el mandatario. Frases como esta han dado munición a pastores como Varela, quienes saltan indistintamente de los versículos bíblicos a la doctrina del Ejecutivo de Morena. En la última semana, representantes de Confraternice se han reunido por instrucciones de López Obrador con los secretarios de Estado de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Salud, Jorge Alcocer, Bienestar, María Luisa Albores. También han sido entrevistados por Gabriel García, el poderoso coordinador nacional de los programas sociales. Varela explica sin dar demasiados detalles que su organización participará en programas centrales del gobierno como Jóvenes Construyendo el Futuro, donde personas que no trabajan ni estudian reciben una mensualidad por capacitarse en un empleo. Vamos a ir a buscar a los jóvenes para presentarles el programa y que alguien de nuestras iglesias los adopte, y también se les enseñen principios y valores bíblicos, porque el estudio, el trabajo y el dinero sin Dios no son suficientes. O sea, lavarles el coco, pues, hacer proselitismo religioso montados en el aparato del Estado. Esto, vuelvo a repetirles, es una flagrante violación al Estado laico y a la libertad religiosa. Qué casualidad que si se va a dar esta facilidad a alguna iglesia, se le tiene que dar absolutamente a todas, incluida la Iglesia Católica, incluida ¿cómo se llama? Los testigos de Jehová, los mormones, incluidos los musulmanes, incluidos los judíos, ni modo. Aquí tenemos mucho judío en México, y a todos se les debería dar por igual ese derecho, pero, y de nomás, oiga, un vocero del Ministerio del Trabajo de la Secretaría que coordina Jóvenes Construyendo el Futuro afirma que los evangélicos no están contemplados específicamente en el proyecto. El programa tiene blindaje. No pueden participar partidos políticos, empresas de seguridad o limpieza, ni nada de cuestiones religiosas. El país
También buscó la opinión del Coordinador Nacional de Programas Sociales, pero no obtuvo respuesta. Se hizo pendejo. Bueno, cabe señalar como epílogo que cuando se analizó esto en el Congreso de la Unión, pues todos se encabronaron, incluidos los de Morena, y dijeron, pues oye, eso es una pendejada. Entonces, de entrada, en el Congreso de la Unión, en las bancadas de todos los partidos, este proyecto de López Obrador, de darles, de empoderar de semejante modo a los señores estos evangélicos adheridos a la confraternice, que como les digo, como dijo aquí el experto Blancarte en asuntos religiosos, ellos presumen millones de evangélicos de diversas denominaciones, pero está mintiendo el cabrón. Y mentir es un pecado, entonces que no salgan con chingaderas. Bueno, aquí opinó, es una opinión solamente la mía, ¿eh? Así que no se vayan a imputar por ahí. Esto es solamente una opinión usando mi sagrado derecho a la libertad de expresión. Saludos desde la casa parroquial de mi amigo el padre José Álvarez Franco, como quien dice el padre Patillas, templo de San José de Tateposco, aquí en esta comunidad de Tateposco, municipio de Tlaquepaque, en el estado de Jalisco. Bye.